Nunca imaginé que un huésped millonario regresara para descubrir al hijo que no sabía que tenía. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La lluvia caía fuerte. Yo estaba en la cocina, preparando un café humeante para ahogar mi tristeza. Mi madre, siempre tan callada, me miraba con esos ojos llenos de historias no contadas. La casa olía a tierra mojadita, pero mi corazón estaba seco. Tenía 25 años y estaba atrapado en la rutina. Todo parecía un ciclo interminable de días grises. Aquel hombre llegó un jueves. Alto, con un abrigo negro que parecía sacado de una película. Al entrar al café, sus ojos azules brillaban como si el mundo le debiera algo. Su sonrisa era magnética. Pero no era solo su apariencia. Había algo en su aura, una mezcla de misterio y poder. Sus pasos resonaron en el suelo de madera, y sentí un escalofrío. El aire se volvió pesado, como si todas las miradas se centraran en él. «Aquí es donde todo comenzó», murmuró. No sabía a qué se refería. ¿Qué podía estar tan oculto en un pequeño café de barrio? La curiosidad me devoraba. Sobre la mesa, un viejo diario abierto. «Este lugar, este momento, tiene más historia de la que imaginas», añadió. Su voz, profunda y grave, resonaba en mi mente. Mis manos temblaban. ¿Qué había dentro de ese diario? Mientras le servía un café, me contó sobre su vida. Habló de lujos, tierras lejanas y noches de excesos. Pero había algo más. Una sombra cruzó su rostro al mencionar su pasado. Palabras como verdad y secreto flotaban en el aire. De repente, un silencio tenso nos envolvió. Las luces del café parecieron atenuarse. Él se inclinó hacia mí. «Hay un secreto que guardar, un hijo que no sabía que tenía». Mis ojos se abrieron como platos. «¿Cómo? ¿Por qué?». Las preguntas llameaban en mi cabeza. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. Me caí en un abismo de incredulidad. ¿Era posible que aquel desconocido, con su elegancia desmedida, estuviera hablando de mí? El café, el diario, su presencia, todo parecía conectado. El peso de sus palabras me aplastó. El café quedó en silencio, las miradas de los otros clientes se hicieron intensas. Una mujer mayor murmuró: «No puede ser». Mi corazón latía desbocado. Las lágrimas querían salir, pero me retuve. ¿Era todo una broma? ¿Un juego? Tenía miedo de lo que el pasado escondía, de lo que estaba a punto de revelarse. De repente, extrajo una carta. Sus dedos temblaban. «Es tuya», dijo. Yo la vi, la tomé entre manos, pero solo logré dejar que cayera al suelo. «No puedo», grité. Todos en el café nos observaron. Sus miradas eran como dagas. La tensión era palpable. «Esto cambiará tu vida», añadió, mirándome intensamente. Y en ese instante, supe que todo iba a cambiar. Las luces del café parpadearon. La tormenta afuera arremetía con fuerza. Mi pecho se apretaba con cada latido. Estaba a punto de descubrir algo grande, algo que podría desatar un tsunami en mi vida. Pero antes de que pudiera calmarme, el sonido de un trueno resonó, haciéndonos saltar. La carta seguía ahí, esperando, como un monstruo que aguarda en la oscuridad. ¿Qué significa todo esto? Apenas logré susurrar. La incertidumbre llenaba cada rincón de mi ser. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querrás perderte nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale un buen golpe al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos». Sentí que el café se me escapaba entre los dedos, como las palabras que no podía pronunciar. Los murmullos a mi alrededor se desvanecieron, sumergiéndome en un silencio ensordecedor. Su mirada, inquietante y profunda,
buscaba respuestas en los abismos de mi alma. ¿Cómo era posible que mi vida estuviera a punto de ser reescrita por un extraño que decía conocerme mejor que yo misma? Rehusé a mirar la carta en el suelo, como si al no reconocerla hiciera que todo el tumulto que había comenzado se desvaneciera. Pero no podía ignorar el ardor en mi pecho, ese deseo incandescente de saber la verdad. Era la mezcla de miedo y curiosidad que siempre había existido en mí, la misma que me había mantenido cautiva en mi rutina. Tomé un profundo aliento. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Logré articular, cada palabra pareciendo una roca pesada en mi lengua. Él se enderezó, su expresión buscaba palabras como un pez en el océano. No lo sabía, no por mi elección, dijo con un tono de resignación. La vida ha estado llena de decisiones difíciles, y algunas han dejado cicatrices que no he podido sanar. Nunca quise que esto sucediera, pero ahora que lo sé, no puedo dar la vuelta atrás. Quiero que tú sepas, el café, ahora, se sentía como un teatro en un acto de drama conmovedor. Las sombras de los otros clientes no eran más que figuras borrosas, lo único real era él y esta profunda conexión imprevista que había comenzado a tejérseme en el corazón. Mi madre, que siempre había sido mi refugio, se había mantenido distante durante el último año, pero en ese instante, un recuerdo fugaz cruzó mi mente, una fotografía antigua, un rostro que parecía similar al de este extraño. Podría ser que la historia de mi madre se entrelazara con la suya de una forma inimaginable. Con el impulso de una tormenta interna, me agaché y recogí la carta del suelo. Su superficie crujía entre mis dedos. Era un trozo de papel que podría tener las respuestas a todas mis preguntas o, quizás, más enigmas por descubrir. El instante se tornó un caos de emociones. Las lágrimas brotaron involuntariamente, deslizándose por mis mejillas. Necesito saber qué dice, murmuré, con la voz entrecortada por el llanto. Él me miró, sus ojos mostrando un extraño brillo, como si esa revelación anhelada también le doliera a él. No puedes volver atrás ahora. Te llevaré a la verdad, pero ten presente que no todo lo que descubras será fácil de digerir. Con un gesto, me invitó a salir del café. La tormenta seguía azotando el lugar, desdibujando todo a su alrededor en grises y negros profundos. Caminamos juntos, en silencio, mientras las gotas de lluvia nos golpeaban. En mi mente, proyectaba imágenes fugaces de un futuro incierto, un padre que nunca conocí, una madre llena de secretos, un mundo que parecía estar a punto de desmoronarse y reconstruirse en un nuevo orden. Entramos a un edificio antiguo, un lugar que parecía relatar historias de tiempos pasados. Las paredes estaban cubiertas de fotografías enmarcadas, y al mirar una de ellas, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No podía ser. ¿Quién es ella?, pregunté, señalando a una mujer de cabello rubio y ojos azules en la imagen. Era una imagen borrosa, pero era sin lugar a dudas alguien familiar. El hombre suspiró, su mirada se desvió hacia el suelo por un momento antes de encontrar la mía. Esa es tu madre. Pero hay más. El eco de una puerta abriéndose resonó en la habitación. En ese instante, el caos de preguntas que había edificado en mi mente se desplomó. Ante nosotros apareció una mujer, de pie en la entrada, con una expresión que parecía mezcla de miedo y determinación. Y antes de que pudiera decir cualquier cosa, ella pronunció mi nombre con suavidad. ¿Por qué estás aquí? Mi corazón latió con fuerza, mientras la verdad, esa monstruosidad que había estado esperando, se vislumbraba justo ante mis ojos. La mujer en la puerta me observaba con una mezcla de ansiedad y vulnerabilidad, como si fuera un espejo que reflejaba mis propios temores. No podía apartar la vista de su rostro. Había algo reconocible en ella, un destello de la familiaridad que me seguía desde siempre. Mis manos temblaron y apreté la carta entre los dedos como si fuera un ancla, un último vestigio de la cordura que comenzaba a desmoronarse. ¿Por qué estás aquí?, repitió, su voz más suave pero cargada de una urgencia desgarradora. El hombre a mi lado se mantuvo en silencio, como si el peso de esta revelación recayera solo sobre mis hombros. El aire se hizo espeso, y cada segundo se extendía como el eco de un trueno lejano. Vine porque necesito saber, balbuceé, sintiendo que mi voz se quebraba. Necesito saber quién soy. La mujer respiró hondo, dando un paso al frente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento, me asusté ante la intensidad de esas emociones, como si estuviera a punto de desplomarse.
No ha sido fácil para mí, nunca lo fue, dijo con un hilo de voz. Pero hay cosas que debías conocer. El hombre me miró con una mezcla de expectación y pesar, como si ambas partes de mi vida existieran en un delicado equilibrio en sus manos. Debemos hablar, dijo finalmente, como si eso fuera el propósito de nuestra reunión. El pasado que creías comprender es solo una parte de la historia, y es hora de que la escuches completa. Un nudo se formó en mi garganta, pero la chispa de valor que me había impulsado hasta aquí me incitó. La mujer me ofreció una sonrisa temblorosa y extendió la mano hacia mí, un gesto que parecía, al mismo tiempo, un abrazo y una despedida. Hablemos, insistió. El hombre me guió a una sala vecina, donde unos viejos sofás de cuero desgastados se acomodaban en un círculo alrededor de una mesa de café. La atmósfera era pesada, impregnada de secretos que reverberaban en el aire. A medida que nos sentábamos, sentí que cada uno de nosotros traía consigo el peso de las decisiones que nos habían llevado hasta este momento crucial. La mujer tomó aire una vez más y comenzó a narrar su historia. Habló de los primeros años de mi vida, de la alegría que había sentido al tenerme, pero también de la indecorosa sombra que se apoderó de sus días. Eras lo mejor que me había pasado, pero las circunstancias me obligaron a dejarte ir, dijo. Tu padre, él no estaba preparado para enfrentar la realidad de ser padre. ¿Mi padre? La palabra resonó en mi mente, como un eco que deseaba ser colmado con respuestas tangibles. ¿Quién era él? ¿Por qué no estuvo en mi vida? La mujer bajó la mirada, como si la respuesta la doliera. Era un hombre con sueños desbordantes, pero también cargaba con sus propios demonios. Cuando supo de tu existencia, tomó la decisión de alejarse porque temía no ser suficiente. Sus palabras eran un eco de amor y dolor que se entrelazaban con mis propios sentimientos de abandono. El hombre que había estado en el café se inclinó hacia adelante, con una mirada firme. No era simplemente una elección lógica, sino un acto desesperado. El miedo a no poder ofrecerte una vida digna lo llevó a marcharse. Pero no soy yo quien debería hablar por él. ¿Entonces quién eres tú en todo esto? Pregunté, la confusión surgiendo como una marea. Él tomó un respiro profundo, sus ojos cautivándome en un hilo invisible. Soy la clave de todo este rompecabezas, dijo con una voz que resonó con desesperación y anhelo. Soy su hermano. El impacto de sus palabras me golpeó como un trueno, una revelación inesperada que amplificaba el caos a mi alrededor. La idea de un tío, de una familia ocultada por la distancia, se entrelazaba con mis conflictos internos y mis ansias de conocer la verdad. Pero había una pregunta que todavía consumía mi mente, un vacío que clamaba por un cierre. ¿Y qué más hay? ¿Qué más se oculta tras esta historia? La urgencia de mis propias palabras resonó con más fuerza. La mujer asintió lentamente, y el cielo lloraba afuera, como si el universo supiera que todo estaba a punto de cambiar. Hay algo más que necesitas entender, dijo ella, y mi corazón se detuvo al reconocer la indefensión en su mirada. No solo eres hija de un hombre que huyó, sino que también hay incalculables secretos que amenazan con desmoronar todo. El porqué de la separación, el fuego que inició esta historia, la tormenta en mi pecho ahora palpitaba con la fuerza de 1000 preguntas por nacer, y aunque la verdad parecía acercarse, también había una sombra de incertidumbre que reflejaba lo que significaría enfrentar a mi pasado. Los próximos pasos estaban llenos de promesas y terror. Y mientras el reloj marcaba el paso del tiempo, supe que el misterio apenas comenzaba a desplegarse, y el verdadero desafío para mí sería encontrar la fuerza para afrontarlo. Sin embargo, justo cuando creí que mi mundo estaba a punto de destrabarse, una explosión ensordecedora resonó desde el exterior, seguidas de gritos y pánico. La puerta se abrió de golpe, y un grupo de hombres, con rostros ocultos tras pasamontañas, irrumpió en la estancia. El caos estalló, y sentí como el hilo que me unía a mi historia se volvía a romper, plano de nuevo en medio de la confusión. No se muevan, gritaron, y el miedo se apoderó de mí de nuevo, como en un bucle implacable, dejándome cuestionar no solo lo que había descubierto, sino lo que aún estaba por venir. El aire se tornó helado en el instante en que los hombres con pasamontañas atravesaron el umbral. El sonido ensordecedor del grito ahogado y la violenta sacudida de la puerta resonaron en mi pecho, y sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. «Cálmense, todos», gritó el líder, su voz grave y autoritaria reclamando la atención. Sus ojos, cargados de una furia contenida, buscaban una respuesta.
El hombre que se identificó como mi tío se levantó de un salto, y la mujer, temblando, se quedó paralizada, atrapada por el terror que danzaba en la sala. No hemos hecho nada, intentó explicar, pero el hombre le lanzó una mirada que advirtió cualquier intento de rebeldía. Yo podía sentir que la situación era mucho más grave de lo que aparentaba. ¿Dónde está? ¿Dónde está el dinero?, exigió otro de los hombres, mientras se movían alrededor de nosotros como depredadores que acorralaban a su presa. El hombre que hacía de vínculo familiar a mi vida se interpuso, con una sonrisa tensa que contradijo su gesto valiente. ¿Qué es lo que buscan? Están en la dirección equivocada, replicó, su voz titilando entre la tensión y la desesperación. La mujer, o más bien, mi madre, se acercó a mí y, por un instante, las miradas de todos se encontraron, compartiendo un vínculo invisible, una conexión primitiva que desbordaba en la confusión. La realidad de nuestra revelación se desdibujaba ante un miedo palpable y repentino. Silencio, rugió el líder, acercándose peligrosamente. Su rostro se contrajo, revelando que detrás de aquella máscara de furia, existía un profundo vacío. Si no nos dicen dónde está el dinero, las consecuencias serán graves. De pronto, un torrente de rabia brotó en mí. ¿Qué dinero? No tenía ningún sentido, y la pregunta huía rápidamente de mi comprensión. Pero, aún así, mi voz tembló al responder, no sé de qué están hablando. No tenemos dinero. Ellos intercambiaron miradas confusas, y la pereza momentánea dentro de su estrés mental pareció permitir un respiro. Pero ese pequeño destello de esperanza se apagó rápidamente cuando recordé que había algo más en juego. Algo que reventaba en mi interior, un impulso que me decía que debíamos salir de ahí. Déjenos en paz, exigí, con el poder de una revelación que comenzaba a atisbarse entre los oscuros márgenes de mi confusión. ¿Qué quieren de nosotros? El líder volvió a mirarme, y en sus ojos vislumbré una necesidad inquebrantable. Su padre nos debe. Y venimos a cobrarnos nuestra parte. El eco de su declaración chocó contra la pared de mis emociones, y mi corazón comenzó a latir con desesperación. ¿Qué padre? No entiendo, no tengo idea de lo que están hablando. Él sabe, y hasta ahora ha estado jugando con nuestras vidas. Nadie escapa de sus responsabilidades. Sus palabras estallaron en el aire, tiñendo el ambiente de un peligro inminente, un riesgo que podría destruir la vida que apenas había comenzado a comprender. La mujer, con su voz quebrada, tomó mi mano. Ahora es nuestra oportunidad de escapar, dijo, mientras el hombre que se decía mi tío asentía lentamente. Confía en nosotros, y quizás podamos encontrar la manera, pero la confusión seguía dicotomizando mi deseo de huir y mi necesidad de conocer la verdad. El riesgo de volver a perder lo que no podría permitir que se desvaneciera de nuevo me mantenía aferrada a una amalgama de emociones. Quédense donde están, recordó el líder, acercándose a nosotros, su mirada fija y calculadora. No tenemos tiempo para juegos. ¿Dónde está su padre? La presión se acumulaba en mis sienes mientras mis pensamientos vagaban entre esa extraña promesa de familia y la inminente amenaza. No lo sé, respondí, intentando ocultar mis temores a pesar de que cada palabra me desgarraba. Pero antes de que pudiera concluir la frase, un estallido de ruidos provenientes de la entrada volvió a sacudir el ambiente. La puerta fue derribada, y otro grupo apareció, esta vez con chaquetas de cuero y una feroz determinación. No queremos líos, rugió el nuevo intruso, y el caos se desató en un instante. Todo se volvió borroso, gritos, combate. Los hombres armados se lanzaron hacia los intrusos, y en la confusión quedamos atrapados entre el fuego cruzado, luchando por encontrar una salida. ¡Corran!, grité, aferrando la mano de mi madre, mi nuevo punto de anclaje. Ella me siguió, arrastrada por la adrenalina y la esperanza fluyendo en cámaras de nuestro vínculo recién encontrado. Pero el camino era incierto, y las respuestas seguían desperdiciándose en el eco de la locura. Todo en mi interior gritaba que el final estaba más cerca de lo que podría imaginar. Mientras corríamos hacia la salida, una revelación me atravesó como un rayo. El futuro que había querido encontrar estaba justo frente a mí, pero la realidad de mi pasado estaba a punto de explotar frente a nuestros ojos. Mi vida, mis raíces, y mi familia eran más complicadas de lo que siempre había pensado, y en medio del caos palpitante, la pregunta nunca se había sentido más urgente. ¿Quién era realmente? Y mientras cruzábamos la puerta,
El aire volvió a cargarse con un nuevo grito de pánico que hacía eco de las sombras que nos perseguían, dejando claro que el verdadero desafío había comenzado y que la huida era solo el preludio de la verdad que aún debía ser desenterrada. El sonido del caos detrás de nosotros se desvaneció gradualmente mientras nos adentrábamos en la oscuridad de la calle. Mi madre seguía aferrada a mi mano, su agarre era firme pero tembloroso, como una cuerda que puede romperse en cualquier momento. Detrás de los ecos de los gritos y el estampido de pies sobre el pavimento, podía sentir las profundidades de nuestra desorientación crecientes. Nos detuvimos en un callejón sombrío, dejado de lado por las luces de la ciudad. La respiración de mi madre era irregular, como si cada inhalación estuviera atada a un terror que la consumía lentamente. Por un instante, la adrenalina me hizo sentir que podríamos enfrentar cualquier cosa, pero el pánico se filtró en mis venas, y la realidad de lo que habíamos dejado atrás se cernía ominosamente sobre nosotros. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes eran esos hombres?, logré preguntar, sintiéndome como una hoja a merced del viento. Son gente peligrosa, respondió ella, su voz retumbando. Gente que no mirará atrás antes de hacer algo terrible. Sus ojos buscaban identificar cualquier peligro que podría acecharnos, pero había un matiz de melancolía que cruzó su rostro. Te prometí que estarías a salvo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no me dijiste la verdad antes? Mis palabras fueron un grito en medio de la penumbra, cada frase sacando lo que realmente me preocupaba, el secreto de mi padre y todas las cuestiones horripilantes que insinuaban su ausencia. Porque me lo prohibieron, empezó a explicar, pero la interrupción no tardó en salir de sus labios. No quiero perderte otra vez. El problema es que nunca me has tenido realmente, respondí, la tristeza impregnando mis palabras. Los recuerdos de una infancia vacía y silenciosa me asaltaron, y la sensación de traición se asentaba como un peso sobre mi pecho. Nunca supe de ti, ni de él, ni de nada. Apenas pude discernir en su mirada el desafío y la vulnerabilidad que ambos compartían. Mi madre había estado atrapada en sus propias cadenas del pasado. Hay cosas que no son sencillas de contar, agregó, su voz vibrando entre la esperanza y la desesperación. No formar parte de esa vida fue, de alguna manera, mi manera de protegerte. Mientras el eco de sus palabras se deslizaba a través de mí, me pregunté si esa protección había sido más un capricho de una madre asustada que una verdadera decisión en mi beneficio. Tal vez, encerrados en esta burbuja de incertidumbre, ambos luchábamos con fantasmas que ni siquiera sabíamos que existían. Un grito lejano me sacó de mis pensamientos. Nos están buscando, tenemos que movernos, dije con urgencia. El impulso de estar a salvo me empujaba hacia adelante, aun cuando me pesaban todas las verdades no dichas. Decidimos saltar a la calle, con la luz pálida de la luna reflejándose en nuestro camino. Justo cuando dimos un paso hacia el frente, aparecieron varias siluetas en la distancia. Al principio, las sombras fueron familiares, y un rayo de esperanza chispeó en mi corazón. Pero rápidamente reconocí que eran los hombres de la chaqueta de cuero del otro grupo, mirándonos fijamente, una mezcla de interés y desafío dibujándose en sus rostros. Detrás de ellos, el líder de los que habían irrumpido en casa apareció, desdibujando la delgada línea entre la valentía y el terror que venía hacia nosotros. Todo en mi corazón gritaba que debía retroceder, pero en ese instante sentí como las decisiones de vida o muerte se aferraban a las cuerdas de mis emociones. ¿Qué quieren de nosotros?, alcancé a preguntar, mi voz temblando entre el desafío y la agonía. Uno de los hombres de chaqueta de cuero dio un paso adelante. No estamos aquí para pelear, dijo, su tono diferente, casi conciliador. Venimos a ofrecerles una oportunidad para averiguar la verdad. Cuando la palabra verdad salió de sus labios, mi mente se estrelló contra la realidad que había estado evitando. Miré a mi madre, buscando respuestas en su mirada, sus emociones fluctuando entre la cordialidad y la desesperación. ¿Qué verdad?, pregunté, sintiendo que la vida en ese instante podría polarizarse entre perderlo todo y encontrar finalmente las respuestas que tanto anhelaba. Sabemos lo que buscas, continuó el hombre con una convicción siniestra. Y si realmente quiere hacer frente a su padre y a esta profunda debilidad que lo envuelve, deberá acompañarnos. Aquel tono conspirativo encendió una chispa de furia en mi interior. Eran evidentemente manipuladores, y el riesgo de caer en su juego parecía mayor que cualquier temor hacia los hombres que habían invadido nuestra casa. Déjame decirte algo, dije, acercándome con determinación.
No busco más mentiras ni más secretos. Quiero la verdad, aunque duela. Desviando la mirada, el hombre asintió, y una sombra oscura se dibujó en su rostro. Bien. Pero la verdad viene con un costo. ¿Estás dispuesta a pagarlo? Todo mi ser se detuvo, atrapado en un juego peligroso de decisiones. Había llegado el momento de enfrentar mi pasado, de saber quién era realmente. Pero cuando miré a mi madre, sus ojos llenos de miedo, todo mi valor se desvaneció de inmediato, y en el mismo instante, un disparo resonó en el aire, seguido de gritos mezclados de sorpresa y terror. La seguridad que creía haber encontrado se desmoronó en un mar de confusión. «Mamá», grité, al ver que el caos estallaba nuevamente, el tiempo se detuvo, y el futuro que había estado buscando se desvaneció en la oscuridad de la incertidumbre, mientras cada batalla se multiplicaba en los corazones de quienes intentaban alcanzarme. En el fondo, supuse que esta guerra no solo era contra aquellos hombres, sino también contra las sombras de mi propia historia, que apenas comenzaban a dejarse ver. Las sombras se abalanzaron sobre nosotros en un instante, el sonido del disparo resonando como un eco siniestro que marcaba el compás de nuestra huida. Mi madre tironeó de mi brazo, su rostro pálido reflejando un torrente de miedo y determinación. El caos se arremolinaba a nuestro alrededor, como si la propia ciudad estuviese tratando de engullirnos, de mantenernos atrapados en sus oscuros secretos. En medio de la locura, mis pensamientos batallaban entre la necesidad de seguridad y la vorágine de preguntas sin respuesta. «Corre», me apremió ella, su voz resonando como un mantra que golpeaba contra el ruido del mundo exterior. Sin pensar, me dejé llevar. El calor de su mano en la mía era el único ancla sobre la que podía aferrar mis frágiles esperanzas. Desembocamos en una calle más ancha, las luces de neón parpadeando como advertencias en la noche. Pero aquel resplandor apenas lograba penetrar la oscura niebla de confusión que nos envolvía. Miré atrás, el grupo de hombres todavía se movía, organizándose, como si soñaran con capturarnos con una facilidad inquietante. Y en esa fracción de segundo, un profundo sentido de traición me atravesó. ¿Habrían tenido algo que ver con mi padre? ¿Qué tipo de seres eran aquellos? Mientras corríamos, mi mente se aferraba a las últimas palabras del hombre de cuero. La verdad viene con un costo. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Si había una verdad que descubrir, era necesario que la enfrentáramos. Pero, ¿a qué precio? Nos refugiamos en un pequeño parque iluminado escasamente por farolas desgastadas. La brisa traía un aire helado que contrastaba con el fervor caliente de nuestros corazones. Las hojas crujían bajo nuestros pasos, y el aroma a tierra mojada se entrelazaba con la adrenalina en mis venas. Hacia un costado, un banco se alzaba solitario, como un oasis en medio de la tempestad. «Vamos a detenernos un momento», le imploré a mi madre, incapaz de soportar la presión de la carrera sin rumbo. Ella, respirando entrecortadamente, aceptó y se dejó caer sobre el banco. Cerró los ojos durante un segundo como si intentara recordar lo que era la calma, pero la realidad pronto la reclamó. «No tenemos tiempo», dijo, mirando hacia la oscuridad que nos flanqueaba. Cada sombra parecía cobrar vida frente a unos ojos que conocían demasiado dolor. «¿Qué haremos?» «Necesito saber, mamá. Necesito respuestas». Mi voz temblaba, y en un arrebato impulsivo, tomé su rostro entre mis manos. «Si mi padre está involucrado en todo esto, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me preparaste? Conocía los riesgos de la vida que decidiste dejar atrás». Ella bajó la mirada, un par de lágrimas surcando su mejilla. «Quería protegerte de la verdad. Quería que tu vida fuera normal, sin los miedos que me aterran a mí. Pero parece que el destino decidió que no puedes huir de lo que eres. Lo que eres es más grande que nosotros». Su voz se rompió mientras la sombra de la culpa proyectaba su dolor en cada palabra. «Pero no tengo idea de lo que soy», respondí, la frustración creciendo en mí como una tormenta, arremetiendo como las olas contra un arrecife. La confusión me ahogaba. Quería entenderlo, pero su miedo se eraparaba entre nosotros como una muralla. «Eres más fuerte de lo que crees», susurró, ya controlando sus lágrimas. «Y si decidimos adentrarnos en lo que viene, puede que descubramos más que solo la verdad sobre tu padre. Tal vez recuperemos todo lo que se perdió». Su mirada se volvió intensa, y vi como una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en sus ojos.
No sé si puedo soportar más secretos, más traiciones. Esta vida que llevamos ha estado marcada por ellos. Solo quiero respuestas. Un nuevo grito resonó a lo lejos, y el pánico me hizo saltar. Sin embargo, en ese momento de vulnerabilidad compartida, encontré una resolución inquebrantable. No dejaré que nos atrapen. No podemos permitir que esos hombres nos mantengan en el miedo. Aún asustada, ella tomó mi mano con renovada determinación. Hay un lugar al que podemos ir, un refugio. Alguien que podrá ayudarnos a entender todo esto. ¿Quién?, pregunté, intrigado y a la vez escéptico. Un amigo de la familia, un antiguo socio de tu padre. Él sabe más de lo que imaginas, contestó ella, pero su expresión se torció con una mezcla de esperanza y temor. ¿Pero es seguro? Un torrente de dudas emergió. Después de todo, no sabía si ese aliado sería un salvador o un lobo en piel de cordero. Debería serlo, respondió, confiando en que en medio de la maraña de sombras, sus conexiones pudieran ser el hilo que nos sostuviera a ambos. En ese instante, escuché el eco de pasos acercándose. Mi corazón se agolpó en mi pecho, como si estuviera enjaulado. Entonces, vamos, dije con voz firme. Ya no me asustaré. La verdad nos espera. Comenzamos a movernos. Cada paso se sentía como un desplazamiento hacia el destino que, por fin, comenzaba a revelarse. Pero a medida que nos acercábamos a la salida del parque, me di cuenta de que mientras más me acercaba a la verdad, más oscuro y complejo se tornaba el camino. Fue entonces que una figura apareció frente a nosotros, los ojos iluminados por las luces de la ciudad. Era uno de los hombres de chaqueta de cuero. No pueden ir a ninguna parte. La verdad te encontrará, pero no aquí. Debes decidirte, y pronto. La tensión en el aire se hizo casi palpable, y mi corazón se detuvo un momento. La presión del peligro estaba nuevamente en nuestras puertas. Estábamos a un paso de la verdad, pero también a un suspiro del fin de nuestro viaje. Miré a mi madre, cuyos ojos reflejaban ese mismo miedo que me consumía. ¿Qué hacemos, mamá?, pregunté, sintiendo que el peso de nuestras decisiones ahora más que nunca estaba en la balanza, y el siguiente movimiento podría cambiar nuestro destino para siempre. La figura frente a nosotros se mantenía firme en su postura, como una sombra que desdibujaba los límites entre la luz y la oscuridad. Con el rostro parcialmente iluminado, se podía ver la cicatriz que le surcaba la mejilla, un indicio de peligros pasados, de un viaje en el que había tomado decisiones difíciles. Sin embargo, detrás de esa mirada inquietante, detecté un destello de humanidad, un eco de mis propias dudas. «Déjanos ir», insistió mi madre, su voz temblando a pesar de su determinación. «No buscamos problemas, solo respuestas». El hombre sonrió, pero no fue un gesto amable. «Las respuestas tienen un precio, cariño. Y la verdad es que no todos estamos dispuestos a pagarlo». Su mirada se deslizó hacia mí, como si la batalla que libra mi madre por protegerme hiciera su postura aún más inconmovible. «¿Y qué es lo que realmente sabes sobre nosotros?», pregunté, acercándome un paso, haciendo eco de la valentía que había descubierto en el camino anterior. Aunque el miedo se retorcía en mi interior, la curiosidad vencía mi instinto de huida. La posibilidad de conocer algo que tanto había anhelado me empujaba hacia adelante. Él se echó a reír, una risa que resonó como un tambor en la noche vacía. ¿De verdad quieres saber? Toda la vida te han mantenido alejada de esta realidad, pero ya es hora de que mires hacia los ojos de quienes te han seguido siempre. Mientras el hombre hablaba, una acuciante sensación de angustia se apoderó de mí. Recordé las historias que me contaba mi madre sobre su vida antes de que todo cambiara, de los amigos que se habían convertido en sombras, y de los secretos que habían hecho que cerrara la puerta a su pasado. Pero algo en su voz ahora me decía que esas sombras no eran solo historias inventadas. Eran recuerdos que resurgían, tal vez por la necesidad de finalmente confrontar el pasado. ¿Quiénes son ustedes realmente?, pregunté, más fuerte esta vez, buscando que el eco de mi voz retumbara en la oscuridad a nuestro alrededor. El hombre se inclinó hacia adelante, su mirada afilada como un cuchillo. Ustedes son parte de un tablero mucho más grande de lo que pueden imaginar. Tu padre, bajo su propia luz, tejió una historia que aún no ha sido contada. Y tú, enfatizó, mirando directamente a mis ojos, tienes un papel que cumplir. No quiero ningún papel, respondí,
el desasosiego de enfrentar lo desconocido me oprimía el pecho. En la huida de la noche, noticias de antiguos conflictos y deberes heredados empezaban a difuminar la línea entre el bien y el mal. La tensión creció alrededor de nosotros. Cada instante se sentía como una eternidad. Si eres lo que dices que eres, ¿por qué debería confiarte algo?, desafió mi madre, retando a ese extraño que parecía tener a todos en sus garras. Porque, señora, el tiempo no es un lujo que se puedan permitir, dijo él, y su tono se oscureció, revelando el peligro que habíamos atraído. No solo sus enemigos los buscan. Aquellos que protegen la verdad están más cerca de lo que piensan, y más dispuestos a actuar. ¿A qué te refieres? Hable claro, imploré, estallando en desesperación. La angustia me desgarraba mientras intentaba entender las piezas del rompecabezas. Con un susurro austero, el hombre prosiguió, pronto serán sobrepasados. Puede que haya un camino para proteger lo que queda de ustedes, pero tendrán que arriesgarlo todo. Hasta los secretos que desearían mantener enterrados. Con eso, dio un paso atrás, su figura comenzando a desvanecerse en la penumbra. Espera. ¿Qué quieres decir? Pero él no se detuvo. Su risa resonó en la noche, un eco distante que se perdía en el viento. La verdad siempre encuentra su camino, fueron sus últimas palabras antes de desvanecerse en la oscuridad. Me volví hacia mi madre. El desconcierto reflejado en su rostro contrastaba con la chispa de desafío que había sentido en esos momentos. ¿Qué hemos hecho? ¿A qué nos hemos metido? La duda fue como un peso que se instaló en mi pecho, la ansiedad ahogando mis ganas de seguir adelante. Lo que hemos hecho, hija, es dar un paso hacia la verdad. Pero implica riesgos que no podemos ignorar. Con una mezcla de determinación y miedo, tomé una profunda respiración. Debemos encontrar a esa persona, ese amigo de la familia. Tal vez tenga las respuestas que necesitamos. El silencio que se apoderó de nosotros al instante se volvió ensordecedor, como un recordatorio del camino que teníamos por delante. Los pasos resonaban nuevamente, esta vez más cerca. La salvación parecía distante, pero el eco de la verdad latía en nuestras venas. No puedo vivir en la incertidumbre, mamá. Nunca podrá haber paz sin enfrentar esto de una vez. Ella asintió, su expresión revelando que compartía mi desafío a pesar de su propio terror. Entonces vamos, pero mantente alerta. Hay más en juego de lo que creemos. Comenzamos a alejarse, nuestras sombras alargándose tras nosotros como la marca de lo que éramos y de lo que aún está por venir. Pero a medida que nos internábamos en la penumbra, un sentimiento extraño me invadió. En el horizonte había algo más que una verdad por descubrir. Había un futuro que luchaba por abrirse paso, y quizás, solo quizás, fuese un futuro que todavía podría ser nuestro. Sin embargo, una figura en la distancia parecía espiarnos. El aliento del miedo se manifestaba de nuevo. ¿Éramos realmente libres? ¿O la trampa se cerraba cada vez más? Fue en ese momento que comprendí que aún teníamos que desenterrar los cimientos de nuestra existencia, y la verdad podía ser más peligrosa de lo que hubiésemos querido imaginar. El aire helado de la noche era denso, impregnado de un miedo que palpaba en la piel. Avanzábamos a tientas entre las sombras, mi madre y yo, como si cada paso que dábamos pudiera despertar a los fantasmas que acechaban a nuestro alrededor. El crujir de las hojas secas parecía amplificarse, transformando un simple ruido de la noche en una advertencia inquietante. ¿Dónde está exactamente este amigo de la familia?, pregunté, intentando romper el silencio asfixiante que se había instalado entre nosotras. La incertidumbre palpitaba con cada palabra, y su eco me perseguía. Mi madre dudó un instante, su mente claramente viajando a años pasados, a momentos que ambos deseábamos había dejado atrás. Finalmente respondió, en un lugar al que solíamos ir, un antiguo café cerca del puerto. Pude ver cómo sus ojos brillaban con un retazo de nostalgia, un anhelo por un tiempo que nunca volvería, y al mismo tiempo, un temor por lo que podríamos descubrir. Tomé su mano, buscando infiltrarme en la fuerza que ella siempre había representado para mí, una forma de decirle, no estás sola en esto. Ella apretó mi mano con una firmeza que me tranquilizó, aunque sabía que el viaje que teníamos por delante no estaría exento de peligros. Mientras nos acercábamos al café, el rostro del hombre misterioso flotaba en mis pensamientos. Su advertencia continuaba resonando y se convertía en un canto de sirena que amenazaba con desviarme de mi deseo de descubrir la verdad.
No podía sacudirme la sensación de que estaba metiéndome en aguas profundas, donde esclavizaban a quienes no eran lo suficientemente fuertes para enfrentar la corriente. El café se alzaba frente a nosotros como un viejo guardián de secretos pasados. La luz amarillenta que emanaba de sus ventanas parecía parpadear, atrayéndonos y al mismo tiempo advirtiéndonos que las sombras dentro podían ser más que recuerdos. «Es aquí», susurré, deteniéndome justo antes de cruzar el umbral. Mi madre se quedó quieta, su expresión en un extraño equilibrio entre la esperanza y el temor. «No prometo que esto sea fácil», dijo, sus ojos profundos buscando los míos. «Lo que encontremos aquí podría cambiarlo todo». Con un leve asentimiento, empujé la puerta. El tintineo de la campanita hizo eco en el interior, rompiendo la atmósfera melancólica que llenaba el lugar. Las viejas paredes estaban decoradas con recuerdos de risas pasadas y corazones rotos, y el aire estaba impregnado del aroma del café y la nostalgia. Pese a que había pasado tanto tiempo, reconocí la esencia de ese lugar. Un hombre se encontraba detrás del mostrador, una figura que parecía parte de los muebles desgastados. Su mirada se encontró con la nuestra y, en ese instante, supo que no estábamos allí solo para pedir una taza de café. «No esperaba ver a nadie de nuevo», dijo, sus ojos analizando cada rasgo de mi madre. «¿Ustedes son la familia de ella?» El tiempo se detuvo. Mi madre se quedó helada, y un halo de silencio envolvió todo. «Sí», murmuré, la revelación de ese ella abriendo la compuerta a un diluvio de emociones. «¿Conoces a mi padre?» La pregunta salió de mis labios sin pensar, y sentí como la tensión en el ambiente se hacía más palpable. «Tu padre era un hombre especial», respondió el hombre, su voz apenas un susurro. «Se metió en cosas que modifiqué su camino, y a su familia. Muchos lo buscaron. La verdad es que hay partes del pasado que todavía están buscando cerrar cuentas, y tú, mi querida, eres un hilo vital en toda esta historia». Las palabras lo envolvieron todo, y por un momento creí que podía sentir el peso de los años que había estado ignorando. En su mirada, vi una mezcla de compasión y advertencia, como si anticipara las decisiones fatídicas que tendría que tomar. «¿Qué quieres decir con cerrar cuentas?», pregunté, la angustia flameando en mi pecho. La revelación de mi herencia comenzó a destellar en mi mente como luces intermitentes, trayendo consigo una angustia aplastante. Algunas verdades son como espinas. Pueden herir si no se manejan con cuidado. Tu padre estaba en el camino equivocado, pero tú todavía tienes la oportunidad de cambiar el rumbo. La profundidad de su mirada traspasó mi alma, como si pudiera ver la lucha interna que llevaba dentro. «¿Por qué no me lo dijo?», la voz de mi madre se quebró, llena de sentimientos entrelazados de dolor y traición. Su legado no era un camino que deberías tener que recorrer. Porque vino con un precio, y no todos están dispuestos a pagarlo. Sus palabras fueron un eco, resonando en nuestra búsqueda de respuestas. Todo en ese instante me dejó boquiabierta. La implicación de su declaración se instaló en mi mente, y la tirantez de mi determinación se hizo visible. Mientras nuestros corazones, marcados por el tiempo, se unían en una búsqueda común, sentí que en aquel café, el destino entrelazaba nuestras vidas con osadas posibilidades. Pero en el fondo de mi ser, el presagio de peligros inmediatos acechaba a la distancia, obligándome a reconocer que enfrentábamos algo más que un pasado enterrado. De repente, el sonido de pasos apresurados se escuchó desde la entrada, y el café se llenó de una brisa helada que arrastraba consigo la fragancia del temor. Una figura apareció, no un extraño, sino un rostro que había anhelado ver, pero el contexto en el que se alzaba ahora era todo menos esperanzador. «¿Qué has hecho? Los están buscando». Susurros cargados de pánico llenaron el aire y, en un instante, supe que la verdad no era el único precio que estábamos a punto de pagar. La ansiedad creció, como un reloj marcando el compás del caos. La revelación de un vendaval inminente se cernía sobre nosotros, recordándome que la luz y la sombra bailaban en un equilibrio precario, y cualquier movimiento incorrecto podría hacernos perderlo todo. El hombre que había entrado a toda prisa era ninguno otro que Roberto, el hermano de mi madre, a quien había visto solo en fotografías desvanecidas en el tiempo. Su rostro estaba pálido, como si hubiera vivido un invierno perpetuo que lo había marchitado en lo más profundo. Se acercó a nosotras, un destello de preocupación en sus ojos oscuros, y el aroma del café se fue mezclando con el sudor de su frente. «¿Qué significa esto?»,
Sabía que no sería fácil para ustedes, pero esto no es un simple asunto del pasado, dijo, su voz temblorosa. Yo podía sentir el peso de toda una vida encerrada en su declaración. Cada día que había pasado sin hablar de la familia, del dolor y sobre todo, de mi padre, parecía expandirse en un abismo que amenazaba con tragarnos. Como sabes que nos están buscando, mi madre forzó las palabras a salir, como si querer saber la verdad pudiera hacer que la ansiedad se desvaneciera. Porque sé quiénes son. Tienen ojos en todas partes, y su sombra se siente muy cerca, contestó Roberto, su mirada fija en el hombre del mostrador, que se mantuvo en silencio, observando con una mezcla de impotencia e inquietud. Tu padre se metió en algo mucho más grande de lo que podrías imaginar. Y no solo tú, sino también tu madre, están en peligro. El flujo de sus palabras se convirtió en un torrente emocional, sin signos de freno. Mi corazón latía con fuerza, pulsando en mis oídos mientras mantenía la mirada fija en él. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no nos advertiste? La indignación se mezclaba con el miedo, un cóctel de sentimientos que no sabía cómo manejar. Porque quise protegerte, respondió, con la voz quebrada. Pero todo esto ha estado oculto por tanto tiempo que cuando me di cuenta de que había un peligro real, no supe si alguien me creería. Las sombras del café, con sus profundidades de recuerdos y secretos, parecían apoderarse de nuestro pequeño refugio. La bruma en mis pensamientos se disipó por un instante, y un retazo de esperanza asomó por la rendija. Si Roberto estaba aquí, significaba que había algo en lo que todavía podíamos aferrarnos. ¿Qué necesitamos hacer?, pregunté, buscando responsabilidad en medio de la tormenta. Aún estoy armando las piezas del rompecabezas, dijo Roberto, casi con un aire de desdén hacia sí mismo. Pero hay personas que conocen más de lo que saben. Tu padre, él dejó pistas, una serie de juegos que nunca se cerraron, y tú eres parte de ello. Necesitamos acceder a la información que él dejó. Mis pensamientos comenzaron a girar como un torbellino, y con cada nueva idea, el miedo se reducía, aunque no desaparecía por completo. A cada segundo empeoraba mi percepción de la realidad, el envoltorio de confianza estaba hecho añicos, y la verdad tal vez era ese camino escarpado y lleno de espinas que el hombre del mostrador mencionó. ¿Y si no hay vuelta atrás? Quiero decir, si resulta que las respuestas no son lo que queremos escuchar, interrumpí, consciente de que cada paso que continuábamos podría llevarnos a donde desearíamos jamás haber ido. Roberto se acercó, inclinándose un poco más hacia mí. A veces, las verdades son más liberadoras que las mentiras, incluso cuando duelen. Lo que pueda pasar, es mejor enfrentarlo juntas, que vivir sumidas en la ignorancia, sugirió con sinceridad. Las palabras zapatearon en mi mente, resonando con las cicatrices que habíamos cargado en silencio. Mi madre se debatía entre el rechazo y la aceptación en su expresión. Lo que buscas puede lastimarte, cariño, dijo, su voz cargada de emociones reprimidas. Pero ahí, en medio de ambas figuras llenas de historia, una chispa de determinación surgió en mí. La decisión de no sucumbir a otra sombra del pasado me estremeció, recordándome que aún tenía el control. Entonces, ¿qué estás esperando? Si mi padre dejó algo, debemos hallarlo, afirmé, sintiendo que el coraje reemplazaba lentamente el temor que había vivido desde la revelación. Si hay peligros, los enfrentaremos juntos. Quiero saber la verdad, aunque sí incierta. Un destello de admiración cruzó el rostro de Roberto, y en su mirada encontré un eco de la conexión familiar que tanto había anhelado. Una unión forjada por la necesidad y el deseo de romper cadenas invisibles. Bien, lo haremos. Pero primero necesitamos salir de aquí, apremió, mirada inquieta al exterior. Nunca estamos a salvo en estos lugares. Justo cuando el aire comenzaba a agitarse en un sentido de cambio, un estallido de voces llenó el café, como si un grupo de sombras bajo la luz comenzara a manifestarse. La puerta de entrada se había abierto bruscamente, y figuras bien vestidas, que parecían policías, comenzaron a avanzar hacia nosotros. Nadie se mueve, gritó uno de ellos, y mi corazón se heló en su lugar. Las palabras se transformaron en una advertencia silente, e inmediatamente comprendí que nuestra invitación a la verdad se tornaba en una carrera contra el reloj. El tiempo se colapsó, y el futuro se convirtió en un camino incierto. ¿Conseguiríamos escapar antes de que la verdad nos alcanzara?
Con un nudo en el estómago, tomé la mano de mi madre, y sintiendo la calidez de su abrazo, sabía que a pesar del caos, nunca estaría sola. ¿Era este solo el principio de algo más grande? Esa pregunta se cernía en el aire, como un eco que apenas empezaba a hacerse audible. La intensidad del momento se palpaba en el aire. Las voces y los pasos resonaban en mi interior, como una tormenta surgiendo de lo más profundo de mi ser. Aquella luz quebrada que iluminaba el café parecía brillarnos en la oscuridad, pero también a través de la penumbra de nuestros secretos. «Quédense donde están», repitió el oficial, su mirada cortante como un rayo. El pánico crecía en mí como una flor marchita cuya fragancia se había perdido. La cercanía del peligro provocaba un eco terrible dentro de mis pensamientos. La vida que había planeado ya no existía, tan solo quedaban ruinas de lo que solía ser. Roberto me miró, y un aire de determinación cruzó su rostro. Esto no es solo acerca de nosotros ahora. Hay cosas que deben desenterrarse, y si hay una oportunidad, debemos tomarla, dijo, acercándose a la salida trasera mientras las miradas de los oficiales se dispersaban. Mi madre se aferró a mi mano con fuerza, un hilo invisible que nos unía en esta lucha por la verdad. «Vámonos», susurró Roberto, y en un acto casi involuntario, seguimos sus pasos, moviéndonos con la agilidad de quienes ya no tienen nada que perder. La puerta de salida se cerró tras nosotros, y el aire fresco chocó contra nuestras caras. La noche nos envolvía, oculta entre un laberinto impredecible de luces y sombras. La carrera desesperada comenzó. Nos adentrábamos en una noche cargada de incertidumbres, pero el anhelo profundo de descubrir la verdad me impulsaba hacia adelante. No sabía a dónde íbamos, solo sabía que el futuro brillaba con posibilidades y desnudez. Necesitamos llegar a un lugar seguro. Desde allí, podemos planearlo todo, dijo Roberto mientras corríamos, y me di cuenta de lo verdaderamente frágil que era nuestro destino. La tormenta había comenzado en el café, pero ya había comenzado a desatar sus furias. Finalmente llegamos a una pequeña casa en un barrio olvidado de la ciudad. Sus paredes desgastadas parecían contar historias de antiguos tiempos, momentos que solían ser felices, ahora cobijando secretos en su interior. Al entrar, la atmósfera era inquietante, pero en su silenciosa soledad se percibía un refugio. Nos sentamos alrededor de una mesa, los rostros cansados, las miradas de incertidumbre llenas de temor y de anhelos. «Debo contarte todo», empezó Roberto, con la voz sumergida en el peso del pasado. Su mirada se perdió en un lugar que ya no existía. «Tu padre no solo nos dejó pistas que nos llevan a la verdad, de hecho, él estaba involucrado en algo más grande». Sus palabras fueron como hilos que comenzaban a tejer un nuevo destino en mi mente, una narrativa oscura pero fascinante. Él hizo decisiones equivocadas, involucrándose con personas que arruinaron vidas. Pero a pesar de todo, había una parte de él que se preocupaba por lo que dejaba atrás. «Por ti», continuó. La desesperanza revivía en mi interior, cada palabra como una gota de un torrente que sin piedad desbordaba mis ojos. Cuando finalmente entendió que era padre, el miedo lo consumió, y no supo cómo enfrentar la realidad. Por eso se alejó. Sintiendo el eco de la soledad en sus palabras, varias preguntas comenzaron a danzar en mi mente. «Pero, ¿por qué todo este miedo? ¿Por qué no pudo comunicarse con nosotros?» La vulnerabilidad que una vez había abrigado dentro de mí comenzaba a desvanecerse a medida que comprendía que el silencio solo alimentaba el dolor. Roberto dejó escapar un suspiro. Las decisiones que tomó causaron un alboroto, y muchos quedaron atrapados por las paradojas. Sacar a la luz todo esto podría ser un riesgo, pero tú siempre fuiste su esperanza, una luz en medio de la tormenta. En ese momento, todo comenzó a tener sentido. Las sombras que había criado a través de mi vida se convertían en mosaicos de fragilidad y anhelo, y finalmente me reconciliaba en mi interior con la idea de saber quién era. Ya no era solo un eco de lo perdido, era una mujer que deseaba conocer su historia. Mientras hablaba, la realidad me golpeó con fuerza, así que tomé la decisión de dar un paso adelante. «Entonces, ¿qué necesitamos hacer?», pregunté, sintiéndome más fuerte al mencionar la palabra necesitamos. Aquella nueva conexión con mi familia me había transformado, y el pasado ya no sería una cadena que me mantendría atada. Necesitamos embriagarnos de valentía, buscar esas pistas que dejó tu padre y averiguar la verdad acerca de estas sombras que nos acechan. Allí encontraremos el significado. Pero primero debemos prepararnos, dijo Roberto,
su tono denso con la gravedad de lo que se estaba asomando, en la penumbra de la habitación, mientras el mundo continuaba su frenesí fuera de las paredes, sentí que más allá de ese instante podía haber luz. Una sensación de aceptación caló hondo en mi ser, y me di cuenta de que por primera vez tenía la oportunidad de reescribir mi historia. Entonces, de pronto, un sonido reverberó tras las puertas del lugar. Era un ruido ominoso que contrastaba con las esperanzas que se iban formando en mí. «Nos han encontrado», murmuró mi madre, y la realidad se desvanecía en un instante. La luz que había comenzado a brillar en mi corazón ahora estaba ardiendo con desesperación. El peligro no solo acechaba en sombras, también se había desbordado en la memoria de cada una de mis decisiones. Pero al mirar a los ojos de mi madre y de Roberto, sentí una chispa de poder que jamás había poseído. Sabía que no podía retroceder, que debía enfrentar no solo la verdad sobre mi padre, sino también la verdad sobre mí misma. Incluso en medio del caos, crecían nuevas raíces que prometían redención. La irremediable urgencia de lo que significaba ser familia, de la necesidad de pertenecer y hallarse en el profundo abismo de la verdad, comenzaba a entrelazarse en cada fibra de mi ser. La huida era solo el primer paso hacia un horizonte nuevo que se abría hacia lo desconocido, y justo antes de que la puerta estallara, antes de que el viento arrastrara estas promesas al abismo, entendí que la historia que nos uniría no sería solo la de mi padre, sino que ahora éramos parte de la misma trama, unida por un hilo fuerte, implacable y eterno. En ese instante, levanté la vista, corazón en llamas, como si cada latido gritara, «Hasta aquí hemos llegado». Aquí, en este intermedio entre el miedo y la verdad, comenzamos de nuevo. Y mientras la puerta crujía y se abría ante nosotros, supe que enfrentaríamos todo con valentía, porque esta vez estábamos juntos.